Una agria confrontación se produjo entre los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos en la primera prueba para la construcción de esta institución con la designación de los consejeros electorales locales. ¿Cuál es el recuento de daños de esta primera prueba? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con un consejero electoral y con un especialista que participó desde la academia en el proceso de selección para la designación de los consejeros electorales locales. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a tener nuestro debate de todos los días. El proceso para la selección de los consejeros electorales que organizarán los comicios en los 31 estados y el DF se convirtió en escenario de una agria confrontación entre los responsables del INE y los partidos, que descargaron fuertes críticas a la recién creada institución que sustituyó al IFE. Los 11 consejeros del INE votaron por unanimidad 12 de las 18 listas de los consejos locales y en los 6 restantes solo se registró un voto en contra, pero representantes del PAN y del PRD denunciaron que el proceso lo había manejado un bloque afín al PRI y advirtieron que impugnarán los nombramientos ante el Tribunal Electoral. Los partidos estuvieron acotados en el proceso, que por primera vez fue determinado por los consejeros electorales sin el reparto de cuotas a las fuerzas políticas. La falta de debate en el Consejo molestó a los partidos y sus cuestionamientos dejan daños a la imagen de la institución cuando apenas tienen que acreditar su trabajo. Los partidos tienen el derecho de vigilar y supervisar el trabajo del INE, pero el sentido de la reforma política que ellos mismos impulsaron fue preservar la institución electoral de la influencia de los poderes locales y de otros actores políticos de la organización de los comicios. Gustavo Madero, expresidente del PAN, declaró en diciembre pasado a voz y voto sobre la elección de los consejeros locales que si nos equivocamos con la integración de los 11 consejeros del INE, sí pondremos en riesgo todo el sistema, porque estos 11 son los que van a elegir a los consejeros de los 32 institutos. Ahora resulta que a tras manos se pretende que por intereses, ahora sí claramente tricolores, regresemos al desequilibrio o a la ausencia de independencia, autonomía de órganos electorales locales, señaló Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. En tanto, académicos e integrantes de la sociedad civil enviaron una carta al consejero presidente Lorenzo Córdoba, cuestionando también la lista. En la misiva consideraron que domina la presencia del PRI en Colima, Oaxaca, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Estado de México y Campeche. Arrancamos con nuestro debate de hoy. Vamos a ver qué pasó, cuál fue el recuento de daños de este primer proceso, primera prueba que vive el INE en su construcción institucional con la designación de los consejeros electorales en los 31 estados de la República y el Distrito Federal. Y para discutirlo me da mucho gusto que esté con nosotros, como ya lo he estado otras veces, usted lo conoce, Javier Santiago, consejero electoral. Javier. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, que además se convirtió en un personaje clave durante todo este proceso, uno de los hombres más famosos del Consejo, ya lo veremos por qué. Y César Astudillo, estimado César. Gracias. Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y como usted sabe, él participó en el proceso de selección de los aspirantes a consejeros electorales locales desde la academia. Pero vámonos directo, porque hoy se nos va a ir el tiempo volando. Primera prueba que vive el INE en su construcción institucional, Javier, y me gustaría preguntarte con toda honestidad, aciertos y errores. Bueno, el proceso, un acierto es el diseño del proceso. Lo que ha sucedido, a mí me parece que en general es un acierto. Hay deficiencias en lo particular, sí, hubo muchos aspectos de carácter inédito que no previstos. Es el primer proceso con estas características en una responsabilidad de Estado muy relevante, que antes estaba en manos de los congresos estatales, además, y ahora solo está en un solo espacio centralizado en el Instituto Nacional Electoral. Así es, pero yo quisiera ir al asunto de la evaluación que hacen algunos actores. El asunto es de visiones. Hay dirigentes de algunos partidos políticos que juzgan que no fue un proceso transparente y que está cargado rumbo a otro partido político. Aquí me parece que la visión de estos dirigentes de partido pues está desde la perspectiva pues de la vieja cultura política, en que eran los partidos en los congresos locales quienes designaban a los consejeros electorales. Y la otra perspectiva, pues es de 11 integrantes del Consejo General que tenemos derecho a voto, que tampoco fue sencillo lograr una sola visión casi unánime.
Entonces, existen esas dos visiones en que pues unos quieren instrumentar a la antigüita y otros que pues estamos en la lógica de que pues la ley nos da la atribución a nosotros y pues nosotros juzgamos cuál es el equilibrio profesional y político que debe de existir en los consejos locales. Bueno, pone sobre la mesa un par de aciertos y dos visiones o cuestionamientos de los partidos. César, tú compartes, de lo que trato de interpretar de lo que dice Javier, que el problema es que los partidos perdieron el control en la selección de los candidatos y están enojados. Puede ser. Yo también considero que un acierto es que haya habido un proceso, porque incluso si vemos la otra parte, la que le toca al Senado, que tiene que elegir a los magistrados, es que ahí no hay proceso. Al menos aquí existieron algunas etapas claramente identificadas. Yo también encuentro, digamos, que hacia el futuro hay varias cosas que se pueden mejorar, pero me parece que se tuvo capacidad de ir abriendo y cerrando las etapas y que fue claro lo que sucedió en cada una de ellas. Ciertamente hay descontento por, digamos, algunas cosas que la verdad yo no tengo elementos para decir si son así o si no son así, de que haya habido un voto en bloque o no voto en bloque, pero realmente al final tenemos un resultado, es un resultado en tiempo. Pero no tanto me preocupa esto, sino me preocupa ya lo que está ocurriendo en este mismo instante, en donde, por ejemplo, en algunos estados de la República están ahora mismo tomando posesión y donde es claro que hay una renovación de las cabezas. Finalmente los consejeros electorales son las cabezas, pero el cuerpo de esas instituciones sigue siendo exactamente el mismo. El ideal hubiera sido acompañar este proceso, no dio tiempo, entiendo, es una cuestión de calendario, es una cuestión de planeación legislativa, acompañar este proceso de renovación de la cabeza con el proceso de una vez de erección del Servicio Profesional Electoral Nacional. No fue así y hay que decirlo, mientras el INE estaba designando a los consejeros, los que estaban saliendo estuvieron moviendo sus piezas, es decir, hubo mucho movimiento de quitar un director, meter un director, poner... Es decir, alinearon a mucha gente que es la que va a operar las elecciones. Y entonces esa parte es la que realmente me preocupa, ver cuál va a ser la visión que ahora van a tener los consejeros de su trabajo y de ver si les da tiempo en esta semana, porque el próximo miércoles inicia el proceso electoral, de, así como ellos pasaron un proceso de varias etapas, también ellos para la ratificación o para la designación de los nuevos funcionarios, que son los que realmente tienen el trabajo técnico operativo, hacen también una revisión, porque si se queda todo como está, pues repito, lo único que habremos cambiado son las cabezas, pero todo el cuerpo, que es quien tiene buena parte de la operación, seguirá siendo el mismo y eso es preocupante. A ver, interesante, retomo lo que dice César, el cuerpo no se cambió, las cabezas sí, y uno de los, el objetivo central por el que se hizo la reforma y se creó el INE en sustitución del IFE, Javier, lo hemos comentado hoy aquí, fue quitar, digamos, la influencia de los poderes locales, los congresos, decías tú, en la designación de los consejeros locales. ¿Se logró a través de este proceso, sí o no? Categórico, pues es no, porque en esto... ¿No se logró? No, plenamente no. Se dio un paso en alejar de la decisión del nombramiento de los consejeros a los congresos y a los gobernadores. Pero lo que dice César es correcto, o sea, faltó todo el resto de la estructura, nada más que hay un detalle. Depende cómo actúen y la visión que tengan los consejeros que lleguen, porque tienen la atribución de cambiar a la estructura. También. O sea, aquí, parte de su mandato es renovar las estructuras locales. Bueno, no tienen mandato de renovar, pero pueden hacerlo, porque eso está dentro de sus atribuciones legales. Okay. Aquí también es una cuestión de decisión y de visión que tenga, y de compromiso institucional y de visión de Estado que tengan los consejeros locales. A nosotros nos tocó la responsabilidad de elegirlos a ellos, pero ellos tienen su propia responsabilidad en su entidad federativa. Ahora, si ellos se dejan presionar, se dejan chantajear, o sea, pues nosotros no podemos responder por ellos en eso. Creo que ayer la sesión del Consejo General fue nítida y transparente en el sentido de que pues resistimos las presiones. Las presiones de algunos dirigentes partidarios. Las presiones públicas.
¿no? Presiones, dice Javier, y yo te preguntaría, César, desde tu ángulo, no como actor, sino como observador, ¿qué daños crees que haya que reparar de este primer proceso en el que sí, en efecto, los cuestionamientos fueron fuertes de parte de los partidos? Creo que incluso algún consejero electoral hizo un recuento de todas las descalificaciones que se habían vertido sobre la mesa. ¿Cómo ves tú ese saldo? A ver, yo creo que lo que sucedió ayer también nos deja ver que no hemos comprendido bien lo que se quiere realmente con la renovación de las cabezas de las instituciones, porque muchos, lamentablemente debo decirlo así, muchos aspirantes, muchos de ellos ahora son consejeros, tampoco entendían el cambio. ¿Por qué? Porque, repito, pensaban que todo era como se hacía antes y que, digamos, todo podía ser sujeto a negociación. Realmente, yo incluso utilicé una vez mi columna, digamos, del periódico para decir, créanse realmente que están llegando por sus méritos y por sus aptitudes. Y si no pasan el examen y si no pasan el ensayo, se van a quedar como muchos se quedaron. Realmente los que no creyeron que la primera parte era de aptitudes personales y que nadie les iba a echar la mano y que iban a llegar, los buenos iban a pasar, fueron los primeros que se quedaron en el camino. Y se quedaron consejeros actuales, se quedaron titulares actuales, se quedaron gente que tal vez no se preparó adecuadamente, se quedaron ahí. Claramente después de tengan ninguna ideología, no, claro, todos la tienen, es decir, me parece que también fue oportuno que los consejeros pudieran integrar órganos bastante equilibrados, ¿no? Eso probablemente no haya gustado porque tal vez algunos de los actores políticos, pensando en cómo se hacen las cosas a nivel de Congreso o como se hacían antes, dijo, no, pues que ahí se represente nuestra verdadera fuerza electoral, que se represente ahí, pero como eso no sucedió, es claro que existieron reproches y porque tal vez sí estaban perfilando algunos personajes que al final no quedaron, y entonces ese es un saldo que hay que reconstruir. Pero también lo que no me parece es justamente lo que decía ahora el consejero Santiago, que ayer cosas se hayan salido de los cauces normales y hayan salido y hayan sido una serie de recriminaciones que por mucho se fueron. Yo así lo veo como espectador externo, que sí creo que no debieron haberse señalado, porque dejan ver que realmente todos luchaban por sus intereses y por poner a sus afines, al menos de parte de los partidos políticos, y eso no sucedió. Parto de este último señalamiento de César, Javier, y es en efecto, cuando hablan de vieja cultura política, de vieja manera de hacer las cosas, uno de los puntos centrales de la operación de este tipo de designaciones ha sido el reparto de cuotas, y fundamentalmente ha sido un reparto de cuotas con los partidos. Quiere decir que esta vez, tú dirías tajante, no hubo reparto de cuotas con los partidos, y dos, si no hubo entre los partidos, hubo reparto de cuotas dentro de los propios consejeros, que es un poco lo que los partidos han querido señalar. No hubo reparto de cuotas con los partidos y no hubo reparto de cuotas entre los consejeros. Discutimos, coincidimos y discrepamos respecto a los perfiles. Y aquí sí quisiera dar algunos datos, sí, muy concretos. El promedio de experiencia profesional de los 126 elegidos son 18 años. El promedio de experiencia directiva son 8 años. El promedio de experiencia electoral son 7 años. El promedio de experiencia académica son 5 años. El promedio de experiencia política son 4 meses. Nosotros decidimos en función de la información que teníamos. Y hay un dato muy relevante que los representantes de los partidos, dando un dato nada más, de que el senador Corral, como representante del Poder Legislativo, presentó 10 objeciones fundadas con documentación. Las 10 fueron atendidas positivamente. O sea, las objeciones que se presentaron en tiempo y forma fueron atendidas. No todas aceptadas, porque también es cierto que hubo objeciones, pues, para decirlo en términos jurídicos, elegantemente frívolas, ¿no? Entonces, las que se presentaron en la mesa, dentro del plazo de los 5 días. Ahora, y se desecharon algunas. Se desecharon algunas, pero el asunto es que el procedimiento establecía esos 5 días para eso. Entonces, los representantes de los partidos no se pueden quejar que no tuvieron tiempo para eso.
que en el procedimiento estaba establecido este tiempo para que ellos presentaran sus objeciones. Lo que desde mi perspectiva sucedió es una hipótesis, es una especulación. Sí. Pues resulta que como quedaron inconformes con la integración, pues a último momento pues iban a impugnar candidatos sin elementos, porque sobre la mesa no entregaron ni documentos ni impugnaciones de carácter concreto que respaldaran su impugnación sobre ciertos candidatos. Entonces nosotros resolvimos conforme a la documentación que nos fue entregada, o por los aspirantes, luego por los propios partidos, o también documentación que nosotros a la cual tuvimos acceso. En función de eso decidimos. Y el resultado es que comentaba yo con estos datos duros. Hay una diversidad de profesiones, hay 18 profesiones distintas. Obviamente hay un desequilibrio entre el porcentaje entre unas y otras. Claro. El 70% abogados, son politólogos y administradores públicos, y obviamente el 58% son abogados. Es algo de lo cual no deberíamos estar muy contentos. Sí me llama la atención los datos que aporta Javier, y los traigo contigo, César, y a ver, por un lado, los partidos lo que pretendían era garantizar un órgano electoral donde no estuvieran la influencia de los poderes locales, y ahora las críticas son diciendo justamente que quedaron fuera y que dentro se armaron bloques que favorecían o fueron afines a determinado partido, en este caso al PRI. ¿No te parece ¿cómo me explicas eso? Sí, es que es una muestra más de la desconfianza que está en la base de la organización electoral. ¿Pero es desconfianza o pérdida de control? Yo creo que parte de la desconfianza, porque los partidos, digamos, se sienten vulnerables al no tener alguien que hable por ellos en la mesa. Y por eso tratan de acercar a sus candidatos, ¿no? Pero esa es la vieja cultura. Esa es la vieja cultura, sí, porque lo que deben hacer es justamente un proceso de revisión de que no entren quienes tienen vínculos directos, es decir, todos deberían asumir una actitud más bien de veto, ¿no? Y no de impulso. Pero aquí es al revés, impulso porque si entran se sienten sí, al menos ya tranquilos. Pero hay un punto, y es, a ver, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral fueron elegidos por los partidos. Totalmente. Entonces, bueno, pues claro que deberíamos de suponer que hay suficiente confianza, porque si no, ¿cómo eligen gente en la que no confían? Explícame eso, Javier. Bueno, yo creo que eso había que preguntárselos a ellos, con toda franqueza te lo digo, porque es que es una confianza explícamelo tú. No soy adivino. No, es que es una confianza que la quieren ir probando y constatando a cada momento. Ahora fue en esto porque es una cuestión, hay que decirlo, el cierre de esta etapa que acaba de concluir el INE era uno de los elementos que justificaron la reforma. Y claro, entonces también por eso, el poder de la influencia de los poderes locales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.